Hola a todos, buenas tardes. ¿Me pueden confirmar si ya nos escuchan? Sí, Caro, sí te Sí, escuchas. sí, sí. Perfecto, perfecto. Sí, se escucha bien. Estamos dando ahí unos minutos a que se sigan conectando. Hoy es un día festivo en México, así que la verdad es que estén conectados aquí también. eh, Nos muestra un poco de lo que nos gusta invertir, porque creo que el tiempo es una inversión. El profesor creo que lo tiene aquí más que claro. Sí, Comentábamos sí. hace unos momentitos de sus viajes y todo lo demás, entonces que estén aquí un día que es para relajarse, el estar escuchando esto, la verdad es que se agradece muchísimo. Y mientras se siguen conectando, vamos a presentar a alguien que a lo mejor no tiene una gran presentación, porque creo que estamos aquí básicamente por escucharlo. A André Pilat, él es fisioterapeuta, tiene formación de posgrado en terapia manual en Estados Unidos, China, Japón e Inglaterra. Es el creador del enfoque de la terapia de inducción miofacial, autor del libro de inducción miofacial, un enfoque anatómico de Handspring Publishing, traducido al español, al polaco y coreano, coautor de libros sobre terapia manual publicados en Inglaterra, España, Italia y Estados Unidos, director de la Escuela de Terapia Miofacial Tupimec en Madrid, España, conferencista en numerosos congresos internacionales en España, Portugal, Italia, Polonia, Venezuela, Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Chile, México, Estados Unidos, Canadá, Japón, India y no sé si por ahí faltará algún país a los que se habrá sumado posteriormente. Profesor de máster de la EUF, de la OMS, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Málaga, Universidad de Granada, Universidad Europea de Madrid y Universidad de Córdoba. Miembro fundador de la Sociedad de Investigación de la Fascia e investigación en en la anatomía facial de los cadáveres frescos no embalsamados, que es donde tuve la oportunidad, además de ser fotógrafo, que eso no está incluido ahí, pues fotografió todas las imágenes que podemos encontrar en su libro. Profesor, bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros por acá nuevamente. Bueno, el gusto es mío, Carolina. Primero hablar contigo cara a cara, no solamente por Ujú, WhatsApp o correo electrónico, ujú, que es todavía totalmente diferente forma de ujú, comunicación. Y bueno, es que también contentísimo que hay colegas mexicanos que están en ese día de descanso y están conectados ya ujú, bastante personas. Entonces, ujú. realmente yo creo que tenemos una base para charlar un rato bien, bien puesta. Sí, sí, muchísimas gracias, tal como le decía. ¿Y qué nos ha hecho reunirnos aquí a hablar, que creo que es del tema central que nos une, que es la fascia como tal? Eh, Puede que hay algunos que incluso no conozcan muy bien cuál es la función de la fascia y qué lo llevó a investigar, qué capturó su atención directamente hacia allá. Sí, yo soy fisioterapeuta, educado, yo soy de origen polaco, en la escuela de fisioterapia polaca que se basaba en aquella época, hace muchos años, en ejercicio y diferentes tipos de medios físicos. Era tratamiento neurológico con CABAT, mucho ejercicio y en cierto modo también ese tipo de observación, mientras más duro ejercicio y mientras duele, entonces el paciente se recupera más rápidamente. Eso en aquella época era el lema, de cierto modo, de fisioterapia alrededor del mundo, ¿no? Luego yo viví durante muchos años en Venezuela, donde empecé a mirar otras formas de trabajo. Tuve oportunidad de viajar a diferentes países, particularmente Estados Unidos, que era un salto para fin de semana para un curso, y tuve la oportunidad de introducirme muy fuertemente en la terapia manual y de todo punto de vista. Y desde el punto de vista quiropráctico, desde el punto de vista osteopático, desde el punto de vista
de diferentes importantes personajes de terapia manual, como puede ser Chaitov, como puede ser Mulligan, puede ser, por ejemplo, Kaltenborn y muchos, muchos otros más. Y tuve oportunidad de tener la formación con ellos, con los que eran inventores realmente de una terapia que, bueno, al menos de nombre conocemos todos en fisioterapia en el día de hoy. Y luego, ya teniendo mucha información, mucha práctica, uno se pregunta, ¿y cuál es el método tuyo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo, verdad, realmente con el paciente? Y yo creo que cada uno de nosotros está buscando un camino propio en fisioterapia, aunque hay protocolos, que hay, por supuesto, diferentes formas de trabajo muy bien elaboradas, pero yo creo que, y esa es la pregunta que yo hago siempre a los estudiantes. ¿Qué es lo que tú tratas? ¿Estás tratando un bíceps? Y yo respondo, si tú tratas el bíceps, oye, a mí nunca a mi consulta vino un bíceps solo. Siempre alguien lo trae. Yo dirijo el tratamiento no al bíceps, que puede ser que es lo más importante tratarlo durante todo proceso terapéutico, pero yo estoy tratando a la persona, un paciente que tiene un problema. Y si el motivo de consulta fue porque le duele a nivel del bíceps cuando realiza algún movimiento. Tal vez eso no es lo más importante y tal vez la fuente del problema que tiene el paciente no está en el bíceps. Y lo del bíceps es totalmente casual y hay que buscar de dónde viene el problema y tratar realmente, junto con el paciente, buscar la forma para eliminar el problema real. No solamente atenuar el dolor, que es muy importante. Y la fisioterapia hizo enormes progresos en tratamiento del dolor. Y realmente yo creo que en los últimos años, tal vez unos no más de 10, hemos avanzado lo que durante todo el resto de la historia de la profesión no hemos avanzado anteriormente. Pero yo creo que la pregunta en este momento es justamente esta. ¿Cuál es nuestro foco? Y foco de nosotros es siempre la persona, siempre es el paciente. Entonces yo empecé a partir de ese momento a buscar una forma de trabajo que estaba acorde con mis principios, mis bases, pero por otro lado también con conocimiento que yo tuve. Y entonces empecé a buscar y bueno, por diferentes caminos llegué a la fascia. Ah, perfecto. Eh, y básicamente, ¿qué es la fascia? ¿Qué hace de diferente la fascia del resto de los elementos? Yo conozco la respuesta, pero aquí es más que nada para que el resto también conozca un poco de por qué este enfoque directamente hacia allá. Bueno, siempre se habla de la fascia en fisioterapia Ujú, desde primeros días, desde la ujú. escuela de fisioterapia. Hay una fascia plantar, hay un tensor de la fascia lata, hay una fascia toracolumbar, hay una fascia a nivel de la palma de la mano, en la planta del pie. Y conocimiento generalmente que tiene el fisioterapeuta sobre la fascia no es un conocimiento grande. Y yo creo más bien que hay mucha confusión sobre hablar qué es lo que ocurre con la fascia porque es importante. La ciencia hizo enormes progresos en los últimos años desde el punto de vista de investigación neurocientífica. Yo no me refiero a neurología, me refiero a neurociencia y también la microbiología. Yo creo que el gran progreso de fisioterapia, porque es realmente, yo voy a usar una palabra que no es tan bonita, pero es brutal totalmente el desarrollo de fisioterapia en los últimos años, y en buen camino realmente. Y yo creo que justamente se debe al hecho que el fisioterapeuta encontró la base de lo que está haciendo, que no es solamente la electroquinemática y conocer cómo trabajan los músculos y cuál es agonista y cuál es antagonista. Ese modelo, basado un poco en la física de Newton, ya no vale en el día de hoy. Ese modelo es totalmente obsoleto. Hay que buscar otro tipo de modelo. En el año 2017, 2017 se publica un artículo muy interesante en revista Nature. Recuerden que Nature Science son revistas de mayor prestigio en el mundo sobre intersticio. Entonces, ¿qué es intersticio? Esa era la pregunta. Y la respuesta de los investigadores era que es el espacio que está rodeando todos los órganos de nuestro cuerpo, que es especie de un fluido, especie de un gel,
que tiene mucho contenido, las células, las fibras, los receptores, pero el progreso científico en relación con el intersticio, que de una u otra manera también la confundimos a veces, que no es gran error, con la matriz extracelular, se sabía que eso existe desde el punto de vista biológico. Eso es lo que se dice a los alumnos cuando empiezan la biología al estudiarla. Pero el progreso científico permitió ver otra cosa que es absolutamente elemental, que ese intersticio rodea su riñón y su hígado, su músculo, su cerebro también, pero también está dentro de su hígado, dentro de su riñón y dentro de su cerebro. Quiere decir que a nivel de la microestructura está presente la misma forma de trabajo, de movimientos, de decisiones y de acciones dentro de nuestro cuerpo. Y esa estructura de intersticio responde a un impulso mecánico. Si ese el impulso mecánico es el ejercicio, es el masaje, es la movilización, es la manipulación, es el estiramiento o otro tipo de acción de movimiento, es otra cosa, pero siempre responde y genera diferentes tipos de acciones, afectando y juntando todos los sistemas corporales. En los últimos 2 años hay una discusión tremenda en el mundo de anatomía para definir la fascia. Eh, el- la definición que hay en diccionario médico no vale en el día de hoy, no es suficiente, porque la medicina dice es una estructura que rodea un músculo y junta un músculo con otro músculo. Pero la fascia está presente en todas las partes y justamente el contenido más grande de la estructura facial es el intersticio. Entonces, nosotros sabemos mucho qué es lo que ocurre en ese momento cuando yo, por ejemplo, toco el cuerpo muy suavemente. Apenas estoy rozando ahora, ni siquiera la piel, los pelos que tengo aquí. Hay unos receptores de Merkel que están ahí, que pueden transmitir ese impulso a todas las partes, incluido mi cerebro. Por esa razón, el nervio vago, la dinámica del sistema nervioso central, el dolor de origen neuropático, esas son las palabras que antes en fisioterapia no se usaba, hoy en día se está usando. La pregunta es ahora, ¿quién junta todo esto? Y justamente la estructura que está haciendo es justamente la fascia. Es un tejido, es un sistema. Hoy en día, incluso la definición que en ese momento se está discutiendo y aceptando, que es un sistema biológico complejo, no complicado, complejo. ¿Qué significa y cuál es la diferencia entre palabra complicado y complejo? Porque lo complicado puede ser, por ejemplo, un avión que tiene muchos tornillos, pero se puede, con buenos ingenieros y buenos técnicos, armarlo y desarmarlo. Pero la fascia no es un sistema complicado, es complejo. Si ustedes ahora cortan la fascia, nunca regresa a la condición anterior. Por esa razón, esa estructura que gobierna todas las partes está controlando totalmente toda actividad del movimiento corporal. Si ese movimiento es caminar, bien. Si ese movimiento es levantarse de la silla y correr al baño porque tienen que orinar, entonces también es el movimiento. Y también los receptores que están en la membrana de la vejiga están avisando, oye, al cerebro, haz algo porque tenemos que ir al baño rapidito. Entonces, la fascia está en todo ese tipo de procesos, pero tal vez lo más importante es el dolor. Dentro de la fascia hay receptores mecánicos que están de una u otra manera gestionando la sensación del dolor. Esos receptores, claro, podemos llamarlos nociceptores, pero si hacemos la pregunta ahora, ¿y cómo se define nociceptor? Y generalmente la neurología, inclusive medicina, lo define como receptor del dolor, que es un disparate. Porque si hablamos, ¿qué es el dolor? El dolor es una sensación del cerebro. El cerebro está en este momento necesitando de una u otra manera el dolor para protegerme. Por ejemplo, si yo aproximo la mano al fuego para que no me queme, ¿qué hace el cerebro? Dolor, y yo quito la mano. Es una sensación. Y esos nociceptores, lo que en los últimos años, desde el año 2008, sabemos qué es lo que están haciendo, dónde están ubicados, esas pequeñas fibras, terminaciones nerviosas libres, las fibras A delta, las fibras tipo C, actúan justamente en proceso de dolor. Y entonces la fascia es una estructura que permite comunicar todo lo que hay en el cuerpo con el resto de todo lo que está en el cuerpo. Quiere decir
comunica un tipo de receptor con otro receptor, una célula con otra célula. Y sabemos desde también no muchos años que existen dentro de la fascia unas células que se llaman miofibroblastos. Si conocemos nosotros todos en fisioterapia que el fibroblasto, el miofibroblasto es una célula que tiene capacidad contráctil. Controla totalmente, por ejemplo, producción del colágeno. Nos permite, cuando nos cortamos, tener una cicatriz. Y esas células están vinculándose con patrones de dolor, con patrones del movimiento, con sistema digestivo y todo el resto de las estructuras que están en nuestro cuerpo. Entonces, si preguntamos ahora, de tantos sistemas que yo tengo del cuerpo, respiratorio, urinario, digestivo, neural, etcétera, etcétera, ¿cuál es el sistema que junta todos los sistemas? Un suprasistema, y es justamente la estructura facial. Ahí estamos. Ujú. Y ahí ahora la pregunta es, ¿puede ese sistema dejar de trabajar correctamente? Claro que puede, por muchos motivos. Se puede decir a ese sistema, oye, no hagas esto, porque no estás en el camino apropiado. Sí se puede. ¿Y cuál es el impulso? ¿Cuál es la forma de comunicarse con él? El movimiento. Entonces, para cerrar un poco toda esa habladera mía, la fascia es una estructura que responde a impulsos mecánicos y gestiona la dinámica de otros sistemas. Entonces, la fisioterapia, que es la ciencia del movimiento, miren solamente la pirámide de salud de Organización Mundial de Salud. Hace años, ejercicio siempre estaba allá. Comer sano, no tener mucha toxina, dormir, etcétera, etcétera, suficiente. Entonces, el ejercicio estaba por ahí, en alguna parte baja de la pirámide. Miren dónde está hoy. Está en tope. Quiere decir, ¿cuál es la medicina mejor que existe? El ejercicio, el movimiento. Entonces, el método de inducción miofacial, que en cierto modo desde mi punto de vista fue como fruto de experiencia de muchos años y muchos fracasos, muchos errores, así se aprende, es justamente una forma de entender dónde la fascia necesita ayuda. Y esa ayuda generalmente es un movimiento que la fascia en su proceso de codificación de movimientos se está equivocando. Entonces el tratamiento en cierto modo es decirle, oye, no era a la derecha, ¿por qué no probamos a la izquierda? Entonces la forma de trabajo son formas de trabajo de impulsos mecánicos suaves, prolongados en el tiempo, sin dolor, con muy buena aceptación por parte del paciente, que es importante. El paciente nota, participa en ese proceso de tratamiento. Y lo que estaba comentándote, Carolina, hay una organización que se llama Fascia Research Society, que en el año 2007 se estableció en Harvard. Había un primer congreso internacional de investigación sobre la fascia. Y lo curioso de todo esto es que en ese tipo de congreso participan las personas de diferentes profesiones, no solamente directamente de ciencias de salud, porque en el congreso yo recuerdo que había más de 1000 personas en la sala en Harvard, en la Universidad de Harvard. Había fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, por supuesto, médicos, gente que está vinculada con el deporte, con el movimiento, pero también los ingenieros, también los neurocientíficos, mucha gente que mira la estructura del tejido conectivo, que la fascia es una forma de tejido conectivo, de diferentes ángulos, e intercambia la información. Y a partir de ese momento se desarrolló un boom tremendo de investigación sobre la fascia. Yo en el año 2004 publiqué un libro en español sobre inducción miofacial, que es mi método de tratamiento. Y yo buscaba con lupa una información para tener un respaldo científico, una evidencia científica. Cuando publiqué ahora el libro que Carolina, y gracias por mencionarlo, del año 2022, yo tenía otro problema. Había tanta información que el problema era, de una u otra forma, cómo yo puedo nadar dentro de esto para sacar lo que es bueno o lo que no es tan bueno. Y en este momento seguimos con desarrollo científico muy, pero muy importante. En agosto del año pasado se realizó el 7º Congreso de Investigación sobre la Fascia en Nueva Orleans, con mucha discusión sobre definición de la fascia.
Y yo siempre, cuando empiezo un seminario, un curso, un workshop con un grupo nuevo, yo siempre me estoy preguntando sobre la definición, qué se sabe sobre la fascia, pregunto sobre cómo realmente responder a ese tema, y respuestas por lo general del grupo son muy diferentes, pero sin mucha profundidad. Entonces yo creo que el hecho que esos congresos nos aportan muchísima información, nos permite en este momento avanzar y tener impulso y conocimiento científico para entrar en discusión con cualquier profesional que se está vinculado con ciencia de salud. Y eso es lo que pasó justamente en Nueva Orleans. Había gente de tantas profesiones, de tanta discusión, y tuvimos un lenguaje común. Si eso es una persona que practica yoga, por ejemplo, y es una persona muy experimentada, es un científico. Por ejemplo, hace 2 semanas había una discusión online la persona que publicó por primera vez ese estudio sobre intersticio, y él es seguidor de yoga, muy interesante, por cierto. Y la pregunta entonces es, ¿eso también es ciencia? Claro que sí. Y vamos por tejido conectivo, vamos por la estructura y canal de la fascia, aprendemos muchas cosas. Cómo trabaja nuestro cerebro, por qué nos duele más en lunes por la mañana y no tanto en viernes en la tarde, cuando viene todavía el lunes siguiente feriado por alguna fiesta en México, y no nos duele la espalda o la rodilla. Por el lunes siguiente, cuando tenemos que levantarnos para el trabajo, nos duele mucho más. ¿Qué ocurre en este momento? ¿Cómo actúa el cerebro? Por eso la inducción miofascial es una forma de un tratamiento global. Y es muy bien, como dije anteriormente, aceptado por el paciente. Se realiza a través de las manos, sin ningún tipo de instrumento. No hace falta, hay que invertir dinero para aprender, claro, pero no para comprar aparatos muy costosos. Y bueno, efectividad y satisfacción por parte del paciente es muy, pero muy grande. Ah, sí, muchísimas gracias por eso, porque ahí a veces hay confusión. Me pasa que a veces me contactan personas que me dicen, ¿qué diferencias hay entre la liberación de la fascia o inducción miofacial? Porque este concepto es inducción miofacial y ahí está la clave. Y también recuerdo en nuestro primer seminario cómo nos mostraba un poco el cómo finalmente, el toque de nuestras manos, que creemos que algo es tan sencillo, genera una modificación completa a nivel de la estructura de cada paciente. Sí, es una buena pregunta, Ajá. pero es una pregunta maliciosa, ¿ah? Pero muy bien. Eh, Yo me imagino que todos ustedes en fisioterapia conocían a Leon Chaitov, ¿no? Un personaje tremendo que hizo para fisioterapia muchísimo. Yo tenía muy buena relación con él. A través de él también yo introduje mi conocimiento para el mundo anglosajón. Chaitov era editor de una revista científica, Body Workers Movement Therapy, muy exitosa, donde también se publican muchas cosas vinculadas con la fascia. Y él puso en uno de los editoriales, en un número de la revista, la pregunta, ¿myofascial induction o myofascial release? ¿Es la inducción miofacial o liberación miofacial? Había una discusión tremenda. Chaitov al principio no quiso decir absolutamente nada, eh, cuál de las dos formas o nombrar el proceso terapéutico es más apropiada, pero luego lo que me sorprendió mucho, al final realmente dijo, se mojó y dijo, para mí lo correcto es la inducción miofacial. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, tal vez no suena bonito, pero yo no tengo ningún tipo de poder de liberar a alguien, ni la fascia ni la persona. Entonces, yo como terapeuta estoy creando recursos para que el sistema responda y trato de convencer al sistema nervioso central del paciente que eso es un camino que es positivo. Y le doy simplemente ejemplos y le doy recursos. Y luego, entre los dos,
tratamos de resolver el problema. Y yo creo que y te agradezco mucho la opinión que has tenido, que esa sensación que uno piensa, si se mueve bien, para que algo mueve bien, hay que usar mucha fuerza y que estamos absolutamente en dirección opuesta. Si quieres que se mueva correctamente, usa menos fuerza. Y el hecho, yo creo que la neurociencia nos ayuda mucho. El tratamiento manual, yo me refiero a todo tipo de terapia manual usada en fisioterapia. Yo creo que siempre conversación con los receptores mecánicos. En el año 2022, dos señores recibieron premio Nobel de medicina por descubrimiento de unos receptores que los llamaron piesos, que están en la membrana celular. Y esos receptores justamente responden a un tacto muy suave y generan una cascada de cambios a nivel de las células y pueden cambiar totalmente la calidad de ese intersticio, esa matriz extracelular, para permitir que el cuerpo use sus recursos naturales en proceso terapéutico y puede de esta manera crear una curación final. Entonces, para que vean simplemente con esos pequeños ejemplos, que no es algo de buenas creencias, sino si nos respaldamos con la gente que recibe Nobel, que no hay ciencia en este planeta más alto que esta, es realmente muy interesante. Y es curioso que otro de los receptores que está vinculado justamente con el tacto y también con la temperatura, que es TRPV1, es un receptor que se descubrió en México, porque está vinculado con el pimiento picante, que si ustedes toman mucho picante, y bueno, yo sé que son muy aficionados a ese tema, hay una barrera que no pueden sobrepasar. Entonces, ese receptor está en la membrana de la célula y dice, oye, no comes picante más fuerte porque te vas a morir. Entonces se crea algún tipo de reacciones defensivas, vómito, por ejemplo, o dolor, por ejemplo, y ustedes dejan de consumir más picante. Pero se descubrió que ese receptor también está vinculado con la temperatura. Cuando llegamos a 41 grados, que es el nivel donde no se produce con temperatura más baja que en 41 ningún daño tisular, pero por encima sí se puede producir, el mismo receptor que está controlando justamente el exceso de picante, también está controlando alta temperatura y está vinculado también con el dolor. Entonces, fíjense que todo eso se está juntando. Por eso el hecho que fisioterapia se nutre hoy en terapia manual de tantas fuentes permitió ese gran progreso en los últimos años. Wow. Ese dato no lo tenía dentro de mi registro. Eso está muy Ahí está. interesante, muy interesante, muy interesante. Eh, Profesor, algo importante, porque muchas veces cree o se cree que la inducción miofacial se puede aplicar solo en trastornos como la disfunción miofacial o más bien músculo esquelético. Y hemos visto que la verdad es que tiene unas aplicaciones enormes en todas las áreas deportivas, incluso en piso pélvico, ¿va? Por todo lo que nos explicaba. Eh, ¿En qué condiciones en las que más mejores resultados se ha visto con la técnica? ¿Hay alguna en específico o cree que sí puede funcionar específicamente para todo? Bueno, no es que es Mm. algo que es una varita mágica que tocas y desaparece todo lo malo, ¿verdad? Em, Nosotros hemos hecho hace 2 años un congreso en España, en Madrid, un poco extraño, que se dirigió solamente al tema de la fascia. ¿Por qué? Porque hemos visto que los colegas que han terminado la formación con inducción miofascial con nosotros y trabajan en diferentes campos de fisioterapia, neurología, tratamiento con los animales, terapia intensiva, los neonatos, pacientes con diferentes problemas neurológicos, etcétera, etcétera, están investigando y mucho y a nivel muy alto sobre el uso de técnicas de inducción miofascial en diferentes campos de fisioterapia. Yo estaba sorprendido realmente que hay tantos campos que la gente trabaja con mucha seriedad. Por ejemplo, tratamiento con caballos.
caballos de carrera, esos que cuestan 1,5 millones, 2,5 millones de dólares cada uno, ¿no? Uno dice, bueno, terapia manual, ¿qué vas a hacer? ¿Manipular la articulación? No. Usa una fuerza pequeña y el caballo responde. Ellos son muy inteligentes. Entonces, un animal tan grande, tan pesado, una piel tan dura, pero la piel del caballo es muchísimo más sensible que la piel humana. Entonces, cuando yo aplico una técnica y ese impulso mío de poca fuerza reciben los receptores en la piel del caballo y él empieza a sentir que el movimiento, limitación del movimiento, dolor se reducen, colabora de una manera, parece un muñeco de trapo. Se acuesta, ayuda, y todo el tiempo está colaborando. Es impresionante. Otros, también los animales tienen ese tipo de respuesta, pero principalmente los caballos. El gato, por supuesto, sí, porque es toda la fascia del gato. Allá no hay otra cosa que en el gato que la fascia. A ver, se lo tocan y responde enseguida. Entonces, hemos hecho en ese congreso talleres, muchos, 15 talleres diferentes con los colegas que están trabajando en muy extenso círculo de tratamiento que hoy en día brinda la fisioterapia a la población. Entonces, vuelvo a repetir otra vez, la gente, por ejemplo, enfermedades neurológicas severas, por ejemplo, diferentes tipos de accidentes automovilísticos, diferentes tipos de enfermedades inmunológicas. Tenemos colegas que trabajan en el agua, en el ambiente acuático, técnicas de inducción miofacial. Con los resultados. Y yo sé que están dando también las clases en México, porque hace poco hablé con una de ellas, que estaban justamente, no recuerdo a dónde, en qué universidad, estaban haciendo un curso de inducción miofacial en el agua. Suelo pélvico, eso es, bueno, yo no sé cómo está en México, me parece que también hay mucha intensidad de fisioterapia en relación con suelo pélvico. Yo participo en este momento en los 5 o 6 máster universitarios en España con el suelo pélvico. Justamente ese fin de semana tengo en la Universidad Europea de Madrid un seminario sobre el suelo de la pelvis. Y estaba justamente como hace un mes en la Universidad de Málaga, donde empecé a dar clases de máster en suelo pélvico. Y me sorprendió porque como el tiempo corre tan rápidamente, uno no se da cuenta que ya lo estamos haciendo en esa universidad 15 años y con muchísimo éxito y mucha aplicación. Deporte de alta competencia es otra fuente importante de pacientes, porque los deportistas responden de una manera impresionante y de naturalmente intuitiva. Entonces, no que es otra vez una pomada que cura todo, pero como la fascia está en todas las partes y la forma de actuar en relación con los receptores nos permite no solamente cambiar el dolor que tiene el paciente, pero también mejorar la función y el paciente lo recibe de una manera espectacular. Sí, creo que eso marca una diferencia considerable en un paciente que ha recibido tal vez otro tipo de técnicas y recibe por primera vez una técnica de inducción miofacial, lo recibe de una forma diferente. Me ha pasado con pacientes incluso con fibromialgia que vienen con unas crisis de dolor impresionante y que me dicen, literal, ahí sí que nos dicen que nos hiciste magia, o sea, ¿qué me hiciste de diferente de las otras veces? Porque lo Así que es. siento ahora es completamente diferente a lo que me había pasado antes. Hace poco Ujú. hemos tenido, porque nuestra formación es bastante larga, son 3 niveles, cada nivel tiene varios seminarios y uno de los que llamamos ya como un posgrado, de la gente que termina toda la formación de 3 niveles, es un curso de inducción somatoemocional. Y hace poco hemos tenido un grupo que se realiza en una situación de retiro, se comparte mucho entre todos nosotros. Había una colega que trabaja en un hospital en terapia intensiva con neonatos y tiene los niños que los médicos dicen, ese hasta mañana no aguanta. Y ella trabaja haciendo técnicas miofaciales. Todos lloramos cuando ella nos estaba contando qué es lo que hace. Le salva la vida.
porque los niños responden de una manera totalmente intuitiva. Entonces el proceso es algo tan agradable para el terapeuta también. Se siente que en cierto modo está creando como un catalizador un proceso que no pudo ocurrir y ahora está ocurriendo. Y de esta manera no solamente que puede mejorar el paciente de una enfermedad, sino en este caso en particular puede ser que logra sobrevivir y vivir sano. Y eso es algo absolutamente precioso. Maravilloso. ¿Existe, además de esto, algún caso, algo en específico, algún caso clínico que usted recuerde que haya marcado su experiencia con esta técnica? Te cuento un caso extraño. Ajá. Una vez viene un paciente, y normalmente le entrego una historia para que el paciente llene datos básicos, nombre, apellido, motivo de consulta. Entonces viene la secretaria y dice, mira, él puso solamente la fecha, el teléfono, y nombre, apellido y no quiso marcar nada. Entonces entra un señor, yo no lo conozco, se acuesta enseguida en la camilla, afloja la camisa, la corbata y me dice, me divorcio. Y no dice más nada. Yo acerco la silla, la cabecera de la camilla y hago una técnica a nivel craneal. Y él, no con movimiento de la cabeza, pero con los párpados, dice que eso es lo que él quería. Esa era la sensación, pero no me habla nada. Yo hago un protocolo en ese tipo de situaciones que es totalmente inofensivo. Entonces me arriesgo, no otra cosa, porque no sé qué es lo que está pasando, porque no me responde ninguna pregunta, solamente dice me divorcio. Trabajamos así como media hora, tal vez un poco más. Él abre los ojos porque tenía los cerrados todo el tiempo. Luego se siente y dice, mejor. Y se va. Y no dijo más nada. Pasan como, no sé, 3 semanas. Me dice el secretario, mira, ese señor raro regresa otra vez. Y él entra, no se acuesta todavía, se sienta en la silla. Mucho mejor, pero falta. Bueno, yo le hago. Y hace el tratamiento. Después del tratamiento se siente y así sin apuro me habla, me mira, se mueve. Ahora sí. Y nunca más lo vi. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo ahora yo me comunico? ¿Qué hacer? En cierto modo, a través del tacto, hay una comunicación con el tejido del paciente. No que es una cosa extraterrestre. Antes no sabíamos qué es lo que ocurre, pero sabemos en este momento que los receptores que están en la piel están recibiendo un impulso mecánico y están creando una acción. Y esa acción generalmente es reducir el estado de tensión que hay en el cuerpo, sin entrar en detalles. Y la mano del terapeuta recibe ese feedback, esa retroalimentación. Y de esta manera se crea como un diálogo a través del tacto. Y el diálogo a través del tacto es muy importante. Y sabemos muy bien que hay en el día de hoy esas fibras C, que son fibras táctiles, que justamente responden a un impulso mecánico. Los neurocientíficos nos dijeron lo siguiente, que ese tipo de impulso viaja al cerebro en las partes como tálamo, por ejemplo, que de una u otra manera controla nuestra emoción, nuestra toma de decisiones. Y recuerden que últimamente hay un protagonista en fisioterapia que es el nervio vago, por supuesto, que estaba toda la vida, pero ahora todo el mundo habla y quiere tratarlo. Estamos también en el mismo tipo de razonamiento. Perfecto, profesor. Y también comentarle algo que también me llegan muchas preguntas al respecto, pero yo más o menos los he escuchado dar esta respuesta, pero creo que es importante que el resto lo sepa. Esta es una formación que vamos a estar hablando un poquito más adelante, que es exclusivamente para fisioterapeutas. Eh, Creo que estamos muy al límite muchas veces de estar nosotros incluso tratando de invadir un poco algunas otras áreas, hacer algunas técnicas. Tendemos a ser un poco todólogos a veces un fisioterapeuta porque doy consejos un poco de todo, pero esta formación
que usted da es específicamente para fisios. ¿Cuál es la razón que sea exclusivamente para fisioterapeutas? Porque eso es serio. Lo que yo estaba diciendo anteriormente, por eso hablé sobre los congresos y la investigación. Nuestra formación, particularmente el primer seminario, es duro para el alumno, porque tenemos que introducir una forma de razonamiento un poco diferente de lo que normalmente en fisioterapia tenemos acostumbrado. Y yo siempre estoy diciendo que cada concepto necesita un equilibrio. Y ese equilibrio para mí es una mesa con cuatro patas. Y esas patas, primero ante todo, es anatomía. Nada es antianatómico en el cuerpo. La segunda parte es la histología. Si sabemos con anatomía qué ocurre a nivel macroscópico, tenemos que saber qué ocurre microscópicamente. Y la otra parte es, por supuesto, vinculada ya con la parte neurológica. Ahí está. Y la biomecánica. Esas son cuatro patas. Y es duro porque no estamos hablando sobre solamente leyes de Newton y las palancas, sino estamos tratando de ver qué nos está hoy en día ofreciendo la neurociencia, qué nos ofrece justamente la histología, y la parte neurocientífica yo creo que últimamente aporta mucho más. Y la forma de ver de biomecánica, de plano palanca, no vale para entender la fascia. Hay que entender que el movimiento es mucho más complejo. Y de esta manera estamos discutiendo y al principio yo creo que yo siempre digo a los alumnos, después de primeros dos días me van a odiar y no van a saber para qué vinieron y van a ser arrepentidos. Cuando empezamos a hacer las primeras prácticas, cuando empiezas a sentir en tu propio cuerpo qué es lo que está ocurriendo, te haces preguntas. Y esas preguntas tienen que salir justamente de conocimiento. Entonces, si yo no tengo en un seminario una persona que tiene conocimiento básico como fisioterapeuta de fisiología, de biología, de psicología, todo es en gran conjunto, ¿verdad? Y entonces yo no puedo avanzar, no puedo ahora enseñarle un tratamiento sin saber qué es lo que está haciendo. Tiene que saber qué es lo que ocurre con el cuerpo y cuáles son eventuales peligros, porque ahí está la cosa. La cosa yo creo que es más importante, no hacer daño. Entonces, si no, yo no puedo ahora enseñarlo a una persona que no sabe cómo manejarlo desde el punto de vista científico, cómo responder a las dudas, qué decisiones tomar. ¿De acuerdo? Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Pues les digo, también tenemos a muchos enamorados de la fascia que no necesariamente tienen la formación de fisioterapeuta porque lo han vivido como pacientes. Creo que ellos son los que también más nos recomiendan de forma adicional porque lo han vivido, porque es una técnica tal como les decía, que es completamente diferente a la que podríamos haber visto con otras. Eh, yo también aplico punción seca, por ejemplo, en algunos casos, pero es una técnica invasiva que genera malestar. En cambio, acá es un estado que es completamente diferente y se vive de una forma diferente y, como les digo, la aplicamos para otro tipo de pacientes. ¿Ah? Eh, pero ya yéndonos un poquito más al tema, usted ha estudiado tantos años y creo que de forma muy generosa generó esta formación, que era parte de lo que nos comentaba que se da en tres niveles que nosotros los estamos dando acá en México también como a nivel de diplomados, que son tres niveles de certificación. Para quienes quieren aprender esta técnica ya de una forma mucho más estructurada, que es como ustedes las dan, ¿cómo comienza este nivel uno que es el primer diplomado, que es el que vamos a repetir nuevamente acá en una segunda versión? Sí, Karina, es muy buena pregunta, porque otra vez, ¿cuál es la puerta de entrada para esto? Ujú. De nuevo, es la anatomía. Yo tuve la oportunidad, y suerte, durante unos 10 años, tener la posibilidad de estudiar anatomía de la fascia en cadáveres que no son embalsamados. Y anatomía de este tipo y anatomía de cadáver embalsamado en formol son dos diferentes formas de entender qué es lo que ocurre en el cuerpo. Claro, yo no rechazo absolutamente estudio anatómico con cadáver embalsamado, que por lo general nos habla de la topografía y eso hay que saber y saberlo muy bien. ¿Dónde está una estructura determinada en el cuerpo que yo no la veo?
porque no puedo a través de la piel verlo, pero debo saber dónde se encuentra, ¿verdad? Ahora, con el cadáver no embalsamado, que está controlado solamente con baja temperatura, es como estar en un acto quirúrgico. La diferencia solamente es que, claro, el corazón no late, entonces no hay movimiento de la sangre, pero el tejido realmente se parece muchísimo a lo que ocurre durante un acto quirúrgico. Y de esta manera, entonces, se permite ver la realidad de lo que está ocurriendo. A mí me cambió el coco totalmente, totalmente la idea sobre el movimiento corporal me cambió y realmente agradezco a las personas que en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, me permitieron realizar realmente esa investigación. Entonces, si yo parto de esto y la entrada en el primer seminario, primer curso, primer día particularmente, es justamente anatomía facial. Como tú has dicho, y muchas gracias, que yo soy fotógrafo y yo hice todo el trabajo fotográfico. No solamente la foto, sino también diferentes filmaciones de los vídeos. Entonces, uso todo ese material. Y me preguntaron ahora en una charla justamente cómo yo pudiera definirlo. Y yo lo definí de la siguiente manera. Mi objetivo era mostrar qué bello es el cuerpo por dentro. Es decir, no es una disección morbosa, es más bien un juego de colores y formas. Y con esto empezamos el seminario. Y realmente, como ustedes tienen unas pantallas digitales de muy buena calidad en la universidad, que yo lo agradezco un montón, allá se ve esto como unos colegas míos dicen, bueno, ahora viene Pilat para mostrar sus fotos de cadáveres casi vivos, ¿no? Porque realmente eso es la apreciación que se tiene. Y ese es el primer momento que la sensación es, wow, eso es así, yo no lo pensaba. Yo vi esas imágenes ya centenares o miles de veces y cada vez que lo veo descubro cosas nuevas y tengo una sensación realmente muy placentera. Entonces empezamos con esto. Y ahí ya viene el primer cambio. Oye, yo no pensaba que la anatomía es de esta manera, eso es lo que piensa el alumno. Puede ser que viene un choque al principio, un poquito, de lo que yo estudié, bueno, no lo vamos a rechazar en ningún momento, porque el bíceps y está allá donde está. Pero cuando lo ves, cómo se mueve, de qué manera realmente está presente su estructura, y yo creo que lo más importante, que todo eso tiene una continuidad. Es la primera pregunta que yo hago, ¿es la fascia una estructura continua en el cuerpo? Esos son los primeros 15 minutos del primer día de clases. Y luego quiero mostrar que eso es así. Y ahí entonces viene ya una cucaracha que está introducida dentro del sistema nervioso del alumno. Oye, parece ser que se puede pensar sobre ese tema de una manera diferente. Vamos a ver qué es lo que está pasando allá. Y luego poco a poco entramos en la biomecánica y cuando ya esos dos temas están bastante claros, empezamos a mirar todo desde el punto de vista del microscopio electrónico. Y allá encontramos, bueno, descubrimos un mundo totalmente diferente, fabuloso. Y uno se da cuenta qué importante es la fisioterapia, porque la fisioterapia a través del movimiento está conversando con todo lo que hay a nivel microscópico. Ustedes pueden conversar en cierto modo con un impulso de acuerdo a la fuerza que aplico, dirección, cantidad de fuerza, el tiempo. Las células como miofibroblastos que mencioné responden de diferente manera. Y yo puedo explicar y demostrar que el movimiento es mucho mejor cuando lo que tú has dicho, la fuerza es pequeña. Entonces, eso parece que es una idiotez total. ¿Quieres moverlo? Dale duro. Y cuando se empieza a sentir lo que dices en tu propio cuerpo, cuando el colega con quien estás trabajando aplica la técnica, allá empieza ya esa cucaracha a andar directamente y aquí viene la inquietud. Y eso es lo que tratamos de hacer. Y yo creo que también es bonito que después del primer seminario, que es difícil, pero para mí es fabuloso. Y el día siguiente vas con el paciente y puedes aplicarlo. Y puedes empezar y observar los cambios.
Y ahí cuando observas los cambios positivos ya viene entonces las ganas de saber más. Y eso es lo que buscamos. Así es, y estamos cerquita. Ya queda muy poquito para poder tenerlo por acá, por México nuevamente. Y o sea, y sí estamos. Qué Sí. bonito lo has hecho, ¿eh? Sí. Ahí comentarles un poco, como les digo, nuevamente tenemos la oportunidad de tenerlo ya por segunda oportunidad. Ya algunos tuvimos la fortuna de formarnos en esta primera certificación de nivel uno o diplomado de nivel uno. Y vamos a estar desde el 16 de abril al 4 de octubre. No toda esa fecha vamos a tener la fortuna de tener al profesor acá, pero sí en la primera, que es el primer seminario, para que entiendan un poco de que este diplomado o este nivel uno se divide en tres seminarios. ¿Ah? El primero de ellos nos los da directamente André Pilat y es un enfoque, tal como él nos comentaba, que es un poquito más teórico, donde nos muestra todas las bases relacionadas con lo que es la técnica de inducción miofacial y qué mejor con quien estuvo ahí directamente haciendo estas disecciones, cortando, moviendo y tal, como nos dice ahí, podemos ver cómo nos muestra el corte, el movimiento, cómo el cuerpo humano se mueve de una forma completamente diferente. ¿Ah? No sé si tiene algo más que aportar con respecto a esto, ya les muestro lo que se nos viene. Bueno, yo creo que la respuesta, porque a veces me preguntan, bueno, Ujú, ¿para qué tipo de fisioterapeuta se beneficia más? ujú, Yo creo que al menos ese primer nivel de formación, ese diplomado que ustedes y yo les agradezco mucho, que lo han hecho y de una manera absolutamente impecable, con un ambiente fabuloso, otra vez la pantalla excelente, la sala, todo súper. Ni una sola queja, ninguna sola observación. Y yo creo que después de todo esto, cada fisioterapeuta, en cualquier parte, cualquier renglón de fisioterapia, puede tener beneficio con esto. Y luego, después de esto, decide si quiere profundizarlo más, que bueno, una marcada mayoría lo hace y hace otros niveles, pero yo creo que nunca una persona que viene a ese tipo de seminario y trabaja durante todos los días de tres seminarios, siempre tendrá un beneficio grande. Si trabaja solamente con inducción miofacial, no hace falta, porque la inducción miofacial se puede combinar con otras formas de trabajo, incluso con las agujas. ujú. Así es. Y como les digo, este primer nivel, que es más bien es el enfoque estructural, que es toda esta primera fase, la vamos a ver también con un panel ahí de lujo. Ya tuvimos la oportunidad también de tener a Sergio Patiño y a, por supuesto, Martín Pilat la vez pasada, entonces los tendremos nuevamente por acá, quienes estarán cubriendo estos tres niveles para poder optar a este primer nivel de formación. Así que absolutamente invitados a que puedan ser parte, a poder vivir este proceso que la verdad, tal como les comentaba, es completamente maravilloso porque te habla un mundo completamente diferente y le puedes brindar a tus pacientes algo que es distinto a lo que estábamos acostumbrados de poder aplicar muchas veces. Sí, yo creo que gracias por Ujú, esas fotografías de dos profesores. ujú, Nosotros tenemos una veintena de profesores ujú, en nuestra escuela. En un fin de semana a veces estamos en diferentes partes, no solamente de España, sino del mundo. Aquí tienen Sergio Patiño, que es excelente docente, investigador, profesor de la Universidad de La Coruña, también fisioterapeuta muy dedicado a deporte de alta competencia, por ejemplo en el fútbol, y trabaja, investiga y es un docente pero realmente maravilloso. Investigador, tiene respuesta para cada pregunta porque está todo el tiempo enchufado en inteligencia artificial, sabe todo lo que se publica. Y Martín es mi hijo, ujú, que es coordinador de la formación,
Bueno, él conmigo estaba todo el tiempo, durante todos esos años, estudiando la fascia en cadáveres. Entonces, y es excelente clínico. Martín lleva clases de una manera, tiene un humor. Él nació en Venezuela, entonces tiene unas genes allá latinos, entonces siempre con mucho humor. Tiene una capacidad de comunicación que yo no tengo ni 10%, y las clases con él son muy divertidas y clínicamente realmente ayuda muchísimo a explicar las cosas, tiene tremenda paciencia, entonces yo creo que van con ellos disfrutar muchísimo. Así es, quienes pudimos vivir la versión pasada que los tuvimos a los tres, efectivamente, esto se disfrutó muchísimo en todos los aspectos. Entonces, nuevamente ahí, como les digo, invitados a que puedan participar, a poder vivir de primera mano, porque créanme que todo lo que el profesor nos está contando acá queda absolutamente corto a lo que uno puede vivir directamente en estos niveles de formación a los cuales vamos a estar. Me están preguntando ya mucho por el nivel 2, ya podremos hablar un poquito más a detalles, pero cuando lo tengamos por aquí para ya ir hablando de fechas, porque finalmente nuestra idea como Universidad América es poder dar los tres niveles de formación directamente acá y sin tener que hacer ese tremendo viaje que era antes, el tener que ir a formarnos directamente a España, que ahora sea solo para ir a visitarlo y no para formarnos al 100% allá. De una u otra manera están Sí. bienvenidos. Sí, muchísimas gracias. No sé si alguien del público, de los espectadores, tiene alguna pregunta, porque yo avancé directamente a esto, pero alguien que quisiera hacer alguna pregunta con el profesor André, solo tuvimos por ahí a Santiago, que fue compañero nuestro y que se formó en nuestro primer nivel, ya nos estaba preguntando por el nivel 2. En el camino. Ujú, sí, ah, bueno, creo que no tenemos preguntas por ahí. Solo nos queda, como siempre, agradecer su presencia porque abrir un espacio, aunque sea así de pequeñito, yo sé que su agenda es muy complejo, sé de dónde viene, hacia dónde va y que de aquí no para de correr, así que nuevamente, de verdad, muchas gracias por estar presente hoy, por compartirnos parte de su experiencia y sobre todo por hace ya un par de años haber aceptado esa invitación directamente para formarse para hacer la formación con nosotros. Bueno, mi agradecimiento, gracias por esa charla. Yo siempre me gusta mucho cómo Ajá, llevas la conversación con tanta amabilidad ujú. y tanta ligereza. Entonces uno ni se da cuenta que cuando pasa una hora, ¿verdad? Sí, Pero sí, ya. eso también, eso es un arte, es un don. Ujú. Ay, muchísimas gracias. Me preguntan por ahí, ¿nos estarán llamando cuando empiecen los seminarios? Tal como les comentaba ahí, en la formación, ahí aparece mi número de teléfono, que es mi WhatsApp, que es el 5575352700. Por favor, mándenme un WhatsApp preguntando directamente por información, se los compartimos. Este seminario o este diplomado es 100% presencial. Creo que marca una diferencia fundamental en un proceso de formación porque trae este componente en el cual resolvemos dudas de inmediato. No se puede explicar de una forma diferente al vivir la técnica para poder transmitirla de la misma forma a nuestros pacientes. Entonces es directamente y 100% presencial. Partimos ya el 16 de abril. Ya estamos muy prontos a que pueda venir el profesor Pilat por acá. O cualquier otra duda también a mi correo electrónico fisioterapiacdmx@amerique.edu.mx. Ahí les voy a estar respondiendo
cualquier duda con respecto a este proceso. Tenemos algunas promociones aún vigentes. La verdad es que está bastante asequible teniendo en cuenta que, tal como les digo, implica el hacer un viaje bastante largo para cada uno de los seminarios para poder formarse en estos niveles. Entonces, nuestra primera pregunta en su momento es ¿por qué México no tenía este nivel de formación? Y el profesor aceptó esta invitación y por eso lo tenemos acá también con nosotros, acercándolo un poco el conocimiento ya directamente a la comunidad mexicana. ¿Ah? Así que nuevamente reitero mi agradecimiento, profesor, que siga teniendo una buena tarde. Ya queda poquito de tarde allá, que pueda descansar y nos estaremos viendo muy pronto por acá. Sí, muchas gracias y Mm. gracias por ustedes, por asistir, por escucharnos. Y bueno, yo siempre creo que este tipo de formación, como dije anteriormente, siempre crea beneficio. Si ese beneficio es gigantesco, si es bueno, si es regular, ya dependerá de la forma como se usa luego lo que uno aprendió, ¿verdad? Pero siempre hay una respuesta positiva y las contraindicaciones en tratamiento de ese tipo de trabajo son muy, pero muy, muy pequeñas. Bueno, de resto, si les interesó la conversación con Carolina, bueno, ya saben las fechas. Hasta luego, un placer. Hasta luego, que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos. Un gusto Gracias, hasta escucharlo. luego. Gracias, hasta luego.